Hermanos, yo creo que nos encontramos ya en la parte final o culminante de esta serie de cultivando un carácter piadoso en nuestros hijos. Desde hace varios domingos nos encontramos, de hecho, específicamente tratando es la manera en que debemos cultivar un carácter piadoso en los hijos. Y esta manera decíamos que consiste prácticamente en tres elementos. En primer lugar, debemos criar a nuestros hijos en un ambiente o en un contexto de amor. En segundo lugar, debemos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia. Y en tercer lugar, en un hogar, en un contexto de firmeza. Amor, justicia y firmeza son los tres elementos indispensables en la manera en cómo debemos criar a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan alcanzar, obtener los resultados esperados. En estos momentos nos encontramos considerando el segundo de estos elementos, es decir, la manera en que debemos criar a nuestros hijos en un contexto, y estamos hablando específicamente de la justicia. Y hemos visto que esto incluye un aspecto negativo y otro aspecto positivo. Por un lado, desde el aspecto de vista negativo afirmamos que debemos cuidarnos del favoritismo hacia alguno de nuestros hijos, y desde un aspecto positivo iniciamos a considerar en el sermón anterior que debemos esforzarnos por establecer reglas justas en nuestros hogares, reglas justas que estén basadas en principios bíblicos, que lo hagamos juiciosa, justa y equitativamente. Lo hagamos juiciosa y justa y equitativamente. Los padres tienen la responsabilidad de establecer las reglas que han de regir el hogar, pero al hacerlo ellos deben, hermanos, tomar en cuenta ciertas reglas, ciertos principios. Y los principios son estos. En primer lugar, decíamos que debemos tener cuidado de no tener que nuestras reglas no sean irracionales. ¿Se acuerda que mirábamos el caso de Faraón, que mandó a fabricar ladrillos sin paja? ¿Cierto? Eso era irracional. Reglas que nuestros hijos no podrán obedecer aunque tuviesen el mejor deseo de hacerlo y su mejor y más sincero esfuerzo. En segundo lugar, otro principio que tocamos es que debemos tener cuidado de pretender legislarlo todo en el hogar. O sea, de tener una mente farisaica que todo lo querían legislar, y que nos lleve a pensar que la única manera en que podemos, hermanos, controlar los asuntos domésticos y en que podemos evitar los excesos sea prohibiéndolo todo y legislándolo todo. De esta manera no podemos caer en esos abusos. Tercero, debemos cuidarnos también de establecer reglas caprichosas. Ustedes se acuerdan, hermanos, de Saúl, que mandó a pelear al pueblo de Israel a la guerra, pero lo mandó sin comida, y decía que hasta que no derrotaran al enemigo no podían comer. Eso era una regla realmente caprichosa e injusta, porque ¿cómo iban ellos a enfrentar al enemigo sin alimentos, sin fuerzas? Son reglas que no tienen ningún sentido, reglas que no se basan en ningún principio bíblico, sino más bien en la inspiración del momento, en arrebatos de ira o en un simple egoísmo nuestro. En cuarto lugar, decíamos que debemos ser flexibles a la hora de establecer reglas, y esto no significa que podemos negociar la obediencia de nuestros hijos, hermanos, que si le damos una orden y ellos no obedecen, podemos ser flexibles y pasar por alto la desobediencia. No, eso no es lo que debemos hacer, no es lo que estamos diciendo. Más bien, lo que significa es que nuestras reglas pueden ser anuladas cuando hayan cumplido su fin, es decir, que nuestros hijos hayan cumplido una etapa en la cual esa regla solamente estuvo permanente y vigente mientras ellos seguían cierta edad, y ya no sean necesarias, incluso cuando sabemos que hemos cometido un error, digamos que es una regla demasiado severa, debemos derogarlas en cierta manera. Entonces, en nuestro sermón de hoy pasaremos a considerar el aspecto positivo, un aspecto positivo más de la justicia. No olviden, hermanos, que no solo debemos ser justos en momentos de establecer reglas, sino en el momento de juzgar ciertos altercados, los diversos problemas que ocurren en el contexto de las relaciones familiares, porque, hermanos, ¿en qué hogar no se presentan todos los días problemas con nuestros hijos, cierto? La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esas circunstancias cuando nuestros hijos parece que nos agotaran el tiempo en el hogar y no nos dan tiempo para hacer otras cosas? ¿Cómo hacer para poder administrar bien esto? ¿Acaso ellos no tienen alguna responsabilidad, los mayores?
En este caso estamos hablando de los hermanos mayores. Así que los padres en ese sentido funcionamos como si fuésemos una especie de congreso en miniatura y al mismo tiempo establecemos las leyes, pero también tenemos la responsabilidad de juzgar las variadas situaciones que surgen en el contexto de las relaciones familiares. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es que debemos vigilar de que tales reglas se apliquen juiciosa y equitativamente. Eso es lo que vamos a mirar, que debemos vigilar. Ustedes, los padres son pastores, pero deben cuidar de que tales reglas se apliquen juiciosa y equitativamente. En este punto, hermanos, vamos a considerar 5 principios que nos ayudarán a juzgar con juicio y equidad los distintos problemas que se levantan en el contexto de las relaciones familiares. Pero yo solamente quiero considerar 3 nomás. 3. Primero vamos a considerar que debemos instruir a nuestros hijos para que ellos sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos. Lo primero que vamos a hacer es instruir a nuestros hijos para que ellos sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos. En segundo lugar, debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Y en tercer lugar, debemos conocer toda la historia antes de pasar juicio. Yo sé que usted, nomás con estos enunciados, se siente familiarizado con lo que ocurre en la casa, ¿no? Y si queremos ser justos, hermanos, a la hora de involucrarnos en esas contiendas, en el contexto de relaciones familiares, entonces lo que debemos considerar es esto. Y vamos a mirar estos principios. Miremos el primer principio, entonces. Debemos instruir a nuestros hijos para que ellos sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos. En el libro de Éxodo, precisamente el capítulo que leímos esta mañana, hermanos, se nos cuenta que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, Moisés se encuentra en medio de una larga y grande congregación. Recuerden, hermanos, que cuando salieron de Egipto, no solamente salió el pueblo de Israel, salieron egipcios también acompañando a los israelitas, supuestamente a adorar a Dios, y otras naciones junto a ellos iban en esa múltiple congregación. Iban allí. Imagínense, Moisés estaba liderando todo ese grupo que salía de Egipto. Y entonces Moisés se encuentra en medio de esto y los hijos de Israel dicen, y vamos a Éxodo 12, 37 al 38, antes de mirar el contexto del capítulo que leímos esta mañana, dice Éxodo 12, 37, 38, dice que partieron de Ramasés a Sucó, y note esto, como 600,000 hombres de a pie. O sea, ni la población de Pitalito alcanza 600,000. Era mucho más, era casi 3 veces la población que existe acá. Y iban aquí de a pie, sin contar los niños. Imagínense, hermanos, la cantidad en la que estaba a cargo de Moisés. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y solo había un pastor, Moisés. Ahora veamos, vamos a más adelante y vamos a leer ahorita sí el capítulo que leímos esta mañana, pero más exactamente el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 13 al 22. Y hermanos, ahí dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante desde la mañana, y noten esto, estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta ¿cuándo? Hasta la tarde. Pero noten que iban a consultar a Moisés por asuntos judiciales, y era muchísima la gente para que un solo hombre atendiera a tantos. Versículo 14 dice, viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y es verdad, hermanos, ¿quién puede hacer cargo de tanto pueblo? Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz.
yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Prácticamente le están diciendo, mira, encarga al pueblo las cosas pequeñas, que ellos se encarguen de los asuntos pequeños y tú encárgate de los asuntos más apremiantes, más serios y más grandes. Sigue diciendo, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos en el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y note que fue muy sabio el consejo de Jetro, el suegro de Moisés, porque en realidad él estaba haciéndose cargo de una gran multitud, el cual no podía, pero ¿qué es lo que hizo? Delegar a cuadrillas de cientos y de miles para que pudieran llevar a cargo los asuntos pequeños y él se encargara de los asuntos complicados. El suegro de Moisés pudo tener la visión más clara en este asunto de lo que iba a traer primero en la vida de Moisés. Le dice a Moisés, desfallecerás del todo tú y también todo el pueblo. Por eso es que, en cierta manera, eso se aplica también a una iglesia que a medida que va creciendo, no es bueno que sea un pastor, sino que haya una pluralidad de pastores. Y al parecer había una multitud de personas en la tienda de Moisés a la espera del asunto. Yo sé que, hermanos, imagínense una pila grandísima, distante, de hombres, muchos hombres, esperando que Moisés los atendiera. Pero resulta que Moisés estaba tratando con otros problemas y estas personas en la demora, cuando ya llegaban tras el asunto con Moisés, estaban completamente airados por todo el tiempo que estaban esperando. Y este era el problema que Moisés estaba enfrentando aquí, más de 500,000 de personas y él solo para pastorear a todas. Dice el versículo 25 y 26, que escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre pueblos, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traía Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Sin duda, hermanos, yo sé que Moisés estaba haciendo el mejor esfuerzo y más sincero esfuerzo para guiar al pueblo de Israel, hermanos, pero había llegado el momento de delegar asuntos. Moisés debía aprender a diferenciar entre cuestiones, y esto es importante, porque aquí el asunto de Moisés es que tenía que aprender a discernir o a distinguir entre asuntos complicados y asuntos de menor cuantía o de menor importancia. Y lo que Moisés debía hacer principalmente era asumir el papel de maestro de la ley. Él iba a instruir al pueblo de la ley para que, instruido el pueblo, ellos se hicieran cargo de los asuntos pequeños, mientras él se hacía cargo de los asuntos más graves. Ninguno podía hacerlo como él y por lo tanto debía poner un mayor énfasis en el aspecto de su labor. Él transmitiría la ley, hermanos, al pueblo y así serían capaces de afrontar algunos conflictos entre ellos mismos. Por ejemplo, y eso lo entendemos en el contexto de la iglesia. Los pastores instruyen al pueblo, pero los hermanos deben hacerse cargo de los asuntos pequeños, mientras que los casos grandes los traen a los ancianos de la iglesia. Así que dice en el versículo 20 en esto, porque el pueblo, y así ellos comenzaban a mirar que tenían que afrontar esos problemas pequeños, dice el versículo 20, y enseña a ellos, decía Jetro a Moisés, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Noten que aquí está hablando de la manera. Hermanos, y eso es precisamente lo que decía, lo que hace un pastor en su congregación, enseñarles domingo tras domingo la ley de Dios. ¿Para qué? Para que los miembros de la iglesia puedan tomar esos principios y aplicarlos por ellos mismos. De hecho, uno conoce a los miembros, porque una de las cualidades que debe calificar a un miembro de una iglesia es que él sabe aplicar principios de acuerdo a una situación de no mayor gravedad.
Y no es verdad, hermanos, que nosotros vemos al médico cada vez que nos duele la cabeza. Usted sabe que, ¿qué hace usted cuando le duele la cabeza? Usted no va al médico por un dolor de cabeza o por un pequeño dolor. Estos asuntos los resuelve usted en casa, ¿cierto? De igual manera sabemos qué hacer con el dolor de cabeza. De la misma forma, a través de la predicación de la palabra, se le provee al pueblo principios para tratar con esos pequeños asuntos que se levantan en la congregación. Y por eso es que es tan importante la predicación para usted poder tratar esos asuntos pequeños. Ahora bien, si los pastores nos dedicáramos todo el tiempo con los asuntos pequeños, hermanos, que pasan en la iglesia y de visita en casas, eso no nos permitiría estudiar horas y horas para poder traer a la iglesia un buen mensaje de la palabra de Dios, y poco a poco las iglesias comenzaría a desfallecer, la iglesia estaría desnutrida y no tendría capacidad para enfrentar esas cosas que ocurren en medio de nosotros, porque no ha sido bien alimentada, porque el pastor no está gastando el tiempo, porque lo está tratando en asuntos pequeños que los miembros deberían tratarlos. Porque aún si intentáramos, hermanos, estar al tanto de todo, de todos y cada uno de los problemas que ocurren en la iglesia, no vamos a poder. Eso es imposible. Y eso no es lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Ahora, Moisés debía saber que al enseñar la ley no es suficiente. Podemos irnos al otro extremo. Hay pastores que se la pasan estudiando horas y horas la palabra de Dios, pero no tienen ningún contacto con el pueblo. Y eso también es otro extremo. Tampoco es que vamos a descuidar al pueblo de Dios. Por eso necesitamos saber quiénes realmente son miembros de una iglesia para realmente asumir un cuidado con ellos por su compromiso. No podemos caer en ninguno de los dos extremos. Por más que se enseñe desde el púlpito la palabra de Dios, hay cosas que los hermanos no podrán aplicar por ellos mismos. Y por ejemplo, si un hermano está lidiando con un problema difícil, es necesario que el hermano pida ayuda al pastor, y en ese caso el pastor debe acudir a la casa del hermano para hablar de ese asunto. Pues necesitarán de una ayuda, y porque eso no es una cosa de mera cuantía, no es una cosa que el hermano puede asumir todavía. Él está confundido en muchas cosas y no sabe cómo poder resolver este asunto. Por tal razón, Dios no solo dio predicadores a su iglesia, dio pastores para que se metan y se mezclen con las ovejas y los pastores a nivel personal. Por tanto, a la hora de aplicar esos principios que han de ser enseñados y de resolver, hermano, las dificultades que seguramente surgirán en el contexto de la iglesia y del hogar. Aquí hablamos de Moisés. Moisés no debía ponerle las cargas de querer resolver todos los problemas. Habían pequeños asuntos que ellos debían de aprender a tratar por ellos mismos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la serie que estamos tratando, cultivando un carácter piadoso en nuestros hijos? Bueno, primero, debemos tener en cuenta que la situación que se está manejando aquí no es completamente similar a la nuestra, ¿cierto? No estamos hablando de un pueblo, sino de un hogar. Es decir, la situación de Moisés no es exactamente igual a la que tenemos que enfrentar nosotros como padres en el hogar. Hay diferencias importantes que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, vemos en el texto que Jetro recomienda a Moisés, y Moisés finalmente lo hizo, lo que Jetro le dijo: establecer un grupo de hombres para que juzgara a Israel en casos menos complicados. Pero hermano, ¿no sería sabio que un padre, basado en este texto, constituya jueces dentro de sus propios hijos para que juzguen los asuntos de la casa? Esto es muy peligroso. La situación de Moisés no es completamente similar a la nuestra. No está hablando de armar cuadrillas en la casa. Sin embargo, así, hermanos, como existen diferencias que no podemos ignorar, así también podemos ver ciertas analogías. Y en primer lugar, este texto muestra las ventajas de delegar ciertas cosas, de manera que nosotros tengamos más tiempo para tratar otros asuntos de mayor importancia. Y más aún, en segundo lugar, este texto nos enseña que como padres debemos saber distinguir entre los asuntos de menor importancia y los asuntos que tienen más importancia en nuestro hogar. No todas, hermanos, las cosas poseen la misma importancia. No todas las cosas tienen la misma complicación. Yo sé que el niño va a decir, bueno, digamos que los niños están peleando, es que fulanito me desacomodó los zapatos. Y el niño siempre está viniendo al papá cuando son asuntos que ellos pueden resolver por sí mismos, ¿cierto?
Hay cosas que nosotros debemos, hijo, antes de venir a mí, con esa información, arregla primero tu asunto con tu hermanito. Dile a tu hermano, hermano, tú me desacomodaste los zapatos, por favor, organízamelos. Ahora, si el niño no obedece lo que el hermanito le pidió el favor porque se los desordenó, en este caso ya debe reportárselo a los padres, pero ellos deben tratar de resolver los asuntos de menor importancia. Los padres deben instruir a sus hijos para que ellos conozcan cuál es la responsabilidad que tienen cada uno de mantener la paz y la unidad entre ellos. Y al mismo tiempo, los padres deben instruir a los hijos a resolver pequeños conflictos que surgen en el seno familiar y que tienen que quebrantar o que tienden a quebrantar la armonía y la paz de la casa. Por supuesto, ahora si ellos no pueden resolverlos por sí mismos, luego de haber hecho un esfuerzo sincero, entonces debe llevarse el asunto, como decíamos ahora, ante el Tribunal Superior. Deben llevar el caso a los padres, pero insisto, hermanos, los niños antes de ello deben ser instruidos. O sea, usted no lo va a regañar, sino hasta que los instruye. Y les va a decir, hijos, qué casos deben ustedes manejar es por ustedes mismos y qué casos hay que traerlos ante nosotros como padres. Pero debemos comenzar primero dándoles aquellos principios, por eso que permiten lidiar con estas cosas por sí mismos. Hermanos, Moisés no tomó esto en cuenta y esto estaba creándole inconvenientes. Su amor por el pueblo de Dios y su sincero deseo de ver andar las cosas caminando, hermanos, correctamente, lo estaban llevando a una sobrecarga de trabajo innecesaria. Y hay padres, hermanos, que ven el trabajo de la crianza de los hijos como una carga porque no han aprendido a delegar ciertas responsabilidades y casos de menor importancia que los hijos deben asumir con responsabilidad. Así maduran nuestros hijos. Y hermanos, lo cierto es que esto puede sucederle a padres sinceros y dedicados, a padres que quieren contrarrestar ese espíritu despreocupado de la época. Porque vivimos en una época donde los padres, si algo se caracteriza o los califica, es la despreocupación por los hijos. Y sin querer, podemos caer quizá al otro extremo de querer intervenir en cada pequeño asunto o problema que ocurre en el contexto familiar de nuestros hijos. Hermanos, si esta es tu forma de manejar el asunto, debo decirte algo primero, que vuestra preocupación es digna de alabanza y verdad. Hermanos, es preferible una preocupación realmente, digámoslo así, exagerada, que no tener preocupación por los hijos. Pero, hermanos, debemos buscar el balance. Indudablemente es mejor estar en el terreno donde estás y de allí se ha traído un balance que estar en el terreno de la despreocupación y de allí ser rescatado. O sea que vamos a trabajar mejor con las personas que realmente están preocupadas. El despreocupado muchas veces ni siquiera es capaz de ver el mal que su ausencia en los asuntos hogareños puede estar causando en sus hijos y en su familia en general. Es una persona descuidada. Es una persona que no ve el menor problema y todas estas cosas él las mira ciega, es decir, no las mira. Y cuando él está aquí sentado escuchando estas cosas, no le da toda la importancia que tiene y aún es capaz de pensar que él o ella están al tanto de todas las cosas de sus hijos cuando esto no es verdad. Ellos piensan, no están haciendo nada, pero piensan que están haciendo algo. La verdad no están haciendo nada. Y él ha creado un estándar particular de lo que significa la involucración del padre o de la madre en los hijos. Él ha hecho como los fariseos, él ha rebajado la norma. ¿Se acuerdan que los fariseos pensaban que matar simplemente era quitarle la vida al otro, pero no sabían que solamente airarse lo hacía homicidas y bajaron el estándar para poder cumplirlos? Y ellos piensan que esa despreocupación los lleva a relajarse, a decir, bueno, al final lo estamos cuidando. Pero realmente no lo están cuidando, no hay preocupación, y de acuerdo con esa norma rebajada, él está bien. Pero cuando comparamos a este padre, hermano, o a esta madre con las exigencias bíblicas, nos damos cuenta de que en realidad su involucración es deficiente. Así que es preferible tratar con aquellos padres que han caído en el extremo de la sobrepreocupación antes de tratar con aquellos que son despreocupados. Noten que Jetro en ningún momento criticó el celo de Moisés, ni su sincero deseo de involucrarse con el pueblo. Esto, en lugar de ser motivo de críticas, era motivo de alabanza.
Así que si nosotros aquí tampoco no estamos criticando a los padres que están preocupados por involucrarse en los asuntos familiares, pero hermanos, debemos no caer en el otro extremo. Esos padres son dignos de alabanza, pero no pierden de vista que como quiera, esto no es bueno para que ustedes, ni tampoco para los niños, hermanos, que nos vamos a un término de querer registrarlo todo. Hermanos, no es bueno ni para nosotros ni para ellos que se pase el día entero usted resolviendo todos los conflictos de la casa que nuestros hijos pueden resolver. Eso lo vuelve a volver a una mujer loca, una madre de hogar va a volver loca, tratar de resolver todos los asuntos de la casa. Más aún, hermanos, si ellos tienen cierta edad, ellos pueden resolverlo solo. Hay cosas que ellos pueden resolver. Y padres, si no lo hacen así, terminarán exhaustos y la casa vivirá siempre en tensión, aparte de que dejarán de hacer muchas cosas que también son importantes. Entonces, pero tampoco es bueno, hermanos, para los niños, porque de ese modo nunca aprenderán lo que es la responsabilidad. Mire, hay niños que nunca los crearon así y llegan a la edad adulta y no saben qué hacer con su vida, porque no se les dio responsabilidades. Ni, hermanos, ¿qué es una persona madura? Una persona que es capaz, que tiene la capacidad de enfrentar los problemas, esa persona no le huye a los problemas, los enfrenta. Y nosotros hacemos que nuestros hijos maduren en el terreno de la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay madurez. No hay madurez. Debemos mantener la armonía del hogar, pero no recae únicamente sobre los hombros de los padres, sino también sobre el hombro de los niños. Es la responsabilidad de nuestros hijos y cada uno de ellos, y debe sentir ese compromiso de mantener un ambiente de paz en la casa. Y si un niño no manifiesta interés en mantener ese clima de paz, debe ser castigado. Hermanos, cualquier niño, hay niños que yo no sé, en cualquier momento están buscando algo para molestar al otro, ¿no? Alguna mueca, ustedes no han visto ese niño que el niño no dice nada, pero solamente mirando un perro feíto que pasó allí, y él lo mira con cierta suspicacia y después mira al otro niño. Y el otro niño se pone bravo, pero ya sabe que está transmitiendo algo, que él se está tomando ese perro para burlarse de su hermano. Y hay niños que son así de resillosos, hermanos. No necesitan hablar, pero con una mirada ya están diciendo mucho y los hermanos lo conocen. Hermanos que no tienen el interés de mantener esa armonía en la casa, y lo que ese niño está diciendo con su actuación es que no le importa en absoluto tener paz con los hermanos. Ellos siempre están de ese modo buscando conflictos. Y hermanos, ¿qué debemos hacer? En este caso debemos aplicar la vara en ellos. Y ese patrón egoísta de comportamiento debe ser seriamente tratado por todos los padres que estén preocupados por criar a sus hijos en el temor de Dios. Hermanos, ese niño debe saber que él no vive solo, ¿sí? Que él debe aprender a convivir con otros. Hermanos, yo sé que, por ejemplo, imagínense que aquí un niño, bueno, uno de nuestros hijos tal vez, es un ejemplo, hermanos, él debe arreglar, por ejemplo, el niño, otra vez estaba jugando y el otro pasó ligero y le dañó la pila de carritos que les tenía ahí. ¿Qué debería hacer? ¿Debería poner la queja? No, él debería hablar con su hermano. Mira, mi hermano, tú me pasaste y me desarreglaste la fila de carros con que yo estaba jugando. Por favor, arréglamelo. Y el niño tiene que hablar con amabilidad. Hermano, por favor, acomódame los juguetes como yo los tenía. Él no tiene que actuar airado. Y esa es una manera en que él debe de reaccionar y de arreglar los asuntos pequeños. Pero permítame, hermanos, por favor, aquí hago una salvedad. Si no hemos instruido previamente a nuestros hijos en este sentido, no debemos rechazar al hijo que viene con una queja y enviarlo a hablar con su hermano sin más. Es decir, hermanos, usted tiene que saber decirle, bueno, hijo, cuando tu hermano te haga eso, tú vas a hacer lo siguiente. No te vas a irar, te vas a calmar primero. Si es necesario, cuenta hasta 10. Ve, habla con tu hermano de una manera calmada. Hermano, tú pasaste ligero y me tumbaste y me dañaste la filita de carro, por favor, arréglemela. Y el otro tiene que venir a arreglársela. Ahora, ¿qué pasa si el niño no hace caso? Ahí sí tiene que ir donde la mamá. Pero noten
que primeramente el padre o la madre tienen que instruir al niño cómo hacer las cosas. Pero no lo rechaces, no vaya a rechazar si él viene, hermanos, como si fuera, no me vengan aquí con chismes, porque los padres siempre son así, no me vengan aquí, no, espera, si no lo has instruido, déjalo hablar. Él no sabe lo que debe hacer si tú no lo dices, por lo tanto, probablemente no podrá hacerlo, o al menos no podrá hacerlo adecuadamente si tú no lo instruyes. Recuerde que Moisés, antes de delegar los asuntos pequeños que hizo, instruyó y dio instrucción al pueblo para que lo hiciera. Y muchas veces los padres rechazan a los hijos que vienen con una queja y le decimos, sí, esa frase siempre va a ser, no me vengan con chismes. Pero hermanos, voy a decirles que esto es cruel. Yo creo que la manera más fácil de quitarnos los niños de encima es, no me venga con quejas. Pero si a ese niño no lo han entrenado conscientemente para resolver estos asuntos pequeños o conflictos pequeños, ya que puede hacer él que contarle el problema a aquellos que él piensa que lo pueden ayudar. En este caso él no sabe qué hacer. Obviamente, hermanos, tiene que comentarlo al papá. Y es sabio que lo haga. Pero en vez de reaccionar de ese modo, ese es un buen momento, si su hijo viene de esta manera, para instruirlo en el sentido de reforzar una instrucción tal vez que fue impartida recientemente. Porque el niño, hermanos, los niños no aprenden, aunque se les dice una vez, toca repetirle una y otra vez la misma instrucción, hasta que ellos aprendan. Ahora, de modo que antes de rechazar una queja o tildarla de chisme, debemos estar seguros de que ese es el caso. Hermanos, no toda queja es un chisme y tal vez ese niño o ha hablado con su hermano mayor y le ha pedido que deje molestar. Ustedes han visto que el niño le dice, por ejemplo, a veces la niña le dice al hermanito menor, puede ser el mayor, mire, hermano, déjeme jugar, pero el niño está que cansa ahí, está que molesta. Y la niña le ha dicho varias veces, hermano, déjeme jugar. Y él sigue allí, y entonces, ¿qué debe hacer la niña? Debe ir en ese caso, por la renuencia de este niño, debe ir a donde su mamá y ponerle la queja. Y eso es correcto. No pudo resolver el problema por ella misma, el niño no quiso hacer caso a lo que... ¿Eso no se parece mucho a la instrucción eclesiástica? Si tu hermano peca delante de ti, llámalo tú y estando solo. Si no, llame a dos o tres testigos, o si no, dilo a la iglesia. Pues en el caso del hogar, si la niña... En este caso le está diciendo al hermano que deje de hacer lo que está haciendo y no hace caso, debe llevarlo al tribunal superior, que en este caso son los padres. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros debemos comenzar a juzgar esto de manera apropiada. Pero hermanos, imagínense cómo se siente un niño si al exponer el caso delante de su madre o del padre, los padres se quitan el problema diciendo, no quiero que vengan con chisme, porque eso siempre es lo que van a decir. Eso es una crueldad y nosotros no debemos actuar de esa forma con nuestros hijos. Pero si el niño ha sido instruido en este asunto y nos hemos asegurado de que él sabe lo que debe hacer en estos casos, movámoslo entonces a hablar con el hermano para resolver el conflicto bíblicamente, pero asegurándole que estamos dispuestos a involucrarnos si el problema no se resuelve, porque un problema pequeño se puede convertir en un problema grande. Y eso pasa también en la iglesia. Problemas pequeños que no se arreglan se convierten en problemas grandes y lo mismo en el hogar. Nuestros hijos deben saber que antes de que las cosas se empeoren, nosotros vamos a estar ahí para involucrarnos en el asunto. No es que estamos desentendidos e indiferentes a ese asunto. Que si el problema no puede ser resuelto entre ellos, nosotros estamos dispuestos a involucrarnos. Así que, hermanos, entonces el primer principio, ¿cuál es? Que debemos instruir a nuestros hijos para que sean capaces de juzgar por ellos mismos los asuntos de menor importancia. Segundo principio, debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Note eso, debemos juzgar todo asunto, pero en dependencia de Dios en oración. Hermanos, ¿qué nos falta, hermanos, para poder llevar a cabo esos juicios en el hogar con equidad? Sabiduría. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios. Y precisamente, hermanos, la historia bíblica nos cuenta de que un hombre que Dios le dijo que pidiera lo que quisieres. ¿Y qué pidió este hombre?
sabiduría. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Salomón. En 1 Reyes 3, 5 al 13, tenemos un caso similar al de Moisés. Salomón es proclamado rey de Israel y de pronto este joven se ve al frente de una enorme multitud que debía guiar, instruir, juzgar y defender. Y entonces, ¿qué hace Salomón? Bueno, dice así en versículo 5 del capítulo 3 de 1 de Reyes. Y note, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Hermanos, póngase a pensar, ¿usted qué pediría en ese momento? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y note la petición de aquí de Salomón, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y noten que aquí está diciendo que a Dios le agradó la petición de Salomón. Inmediatamente en esa oración, Salomón tuvo la oportunidad, hermanos, de poner en función esta sabiduría. O sea, él la pide y en esos días tuvo que llevar a cabo un caso. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de las dos mujeres rameras? Que mientras las dos estaban durmiendo, una mató el niño y la que mató el niño lo cambió por la de la otra. ¿Y qué pasó? Pues fueron a Salomón a pedir el caso de que realmente arreglaran esa situación. Ahora, ¿y qué hizo Salomón? Bueno, él sabiamente hace una pregunta a ellos. Entonces él le dice, ¿qué debemos hacer con el niño? Bueno, traigan una espada y lo vamos a matar, a cortar, por la mitad, y a cada una se le va a dar una parte. Y dice que en ese momento a la mujer, a la madre verdadera, se le revolvieron las entrañas y ella dijo, no, déselo a ella. Y ahí comprendió Salomón que esta mujer era su madre, y así sabiamente juzgó Salomón. Y cuando el pueblo vio la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, ocurrió lo siguiente, versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermanos, esto causó respeto y temor en la vida del pueblo para con su rey, pero vamos a otra vez a traer esta historia, a aplicarla en el contexto de la familia, del hogar. Una vez más, tomada aquí con la comparación, no es perfecta otra vez de nuevo, pero existen principios que se derivan, hermanos, en esta historia que se pueden aplicar a nuestra situación familiar. Por ejemplo, contemplemos a Salomón aquí en medio de una tarea grande. Y Salomón necesitaba que mucha sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y nosotros como padres necesitamos también la misma convicción que llegó a Salomón. Levantar una familia requiere cosas que son necesarias, y todo padre, hermano sensato, conoce la gran necesidad, y más aún el que debemos procurar suplir esas cosas que son necesarias. Por ejemplo, todo padre sabe que levantar una familia requiere cierta cantidad de dinero. No crea que eso se va a salir así nomás de clima. Requiere dinero que debe ser producido mensualmente.
No hay que ser un experto en educación familiar para saber que criar hijos tiene un costo y que requiere tiempo. Pero así como se necesita producir cierta cantidad de dinero, así también se necesita mucha, pero mucha sabiduría para hacer bien este trabajo. Y por eso debemos orar, porque nosotros, por nosotros mismos, no somos sabios. Hermanos, debemos reconocer que necesitamos urgentemente sabiduría, y el problema del necio es que él cree que es sabio en su propia opinión. Por eso no busca sabiduría. Pero el humilde busca sabiduría. La puerta de entrada a la sabiduría es reconocer que la necesitamos urgentemente. Dios le agradó ver la petición de Salomón, la necesidad que tenían en oración. Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, criar hijos en el temor del Señor requiere de sabiduría, una sabiduría que no poseemos por nosotros mismos, y constantemente nos vemos en medio de situaciones. Y yo sé, hermanos, hasta yo lo digo, y uno a veces predicando domingo tras domingo, hay situaciones que estamos tratando con nuestros hijos que no sabemos qué hacer. ¿Y sabe para qué Dios permitió eso? Para que nos humillemos, doblemos nuestras rodillas. Señor, yo no sé qué hacer en este caso, por favor, ayúdame con tu sabiduría. Porque no sabemos qué hacer, hermano. Yo sé que hay padres que se van a encontrar abrumados en momentos en que yo, ¿qué hago aquí? Debemos doblar rodillas. Señor, dame sabiduría. Por eso eso le pasa a todos, incluyendo los pastores. En el caso de la iglesia, uno a veces hay situaciones que uno no sabe qué hacer. Y lo único que nos queda es no mirar a los lados, sino mirar alrededor del Señor. Por favor, ayúdame en esta. Y dame sabiduría y principios para aplicarlos. Y debemos reconocer, como lo hizo Salomón, que el asunto que tenemos entre manos está muy por encima de nuestra capacidad. Hermanos, ¿acaso creen ustedes que nosotros tenemos la capacidad para criar hijos conforme a lo que Dios demanda? No. Necesitamos sabiduría para discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, y aún para discernir entre lo que es bueno y lo que es excelente. Y solo la gracia de Dios puede proveernos ese discernimiento para que no quedarnos en la superficie, hermanos, del problema, para poder penetrar en el corazón del asunto que estamos tratando, porque de lo contrario podemos cometer muchas injusticias al tener que juzgar conflictos domésticos en nuestro hogar. Yo sé, hermanos, los padres que aquí son celosos y desean hacer las cosas bien, lo que más nos dolería en el corazón es cometer una injusticia en un caso con nuestros hijos. Uno quiere ser justo con ellos y uno desea hacerlo, hermanos, pero por eso necesitamos orar. En Proverbios 17:15 dice, el Señor nos advierte que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Hermanos, cuando castigamos al niño que no ha hecho nada, pero premiamos al que sí ha hecho algo, estamos haciendo lo mismo que dice aquí este proverbio. Estamos, hermano, haciendo abominación delante de Jehová. Por eso es que debemos mirar esos casos con detenimiento y tener bastante discernimiento. Así que debemos estar muy seguros a la hora de señalar quién es el culpable y a la hora de señalar quién es el inocente. Ahora, ¿esto requiere de tiempo? Sí. Y hay veces, hermanos, nosotros, yo sé que hay muchas ocupaciones que tenemos y queremos librarnos rápido del tema, entonces, bueno, usted es el culpable, venga para acá, poeta y risa, y ya ahí salimos del problema y terminamos castigando al que no debería ser castigado. Por eso, para eso necesitamos sabiduría. No olvidemos, hermanos, condenar a un inocente es absolver a un culpable, son pecados serios a los ojos de Dios. Por tanto, no debemos asumir el papel de jueces con ligereza. El Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y hay veces que los padres nos dejamos llevar por las apariencias. Pensamos, hay veces que hay niños ni siquiera hablan, y porque como no hablan ya son culpables del hecho de que no hablan. O quizá del niño es diferente, hermanos, porque a veces las cosas parecen ser lo que no son. Cuidado, hermanos, cuidado con dejarnos llevar por las apariencias. Salomón no hizo con las dos mujeres que vinieron a él, él no se dejó llevar por las apariencias, ¿cierto? Yo me acuerdo, hermanos, un caso de un niño que era bien problemático. Las dos hermanitas estaban jugando al lazo, ellas estaban
jugando a tirar el lazo así, una saltaba y lo habían amarrado en una pared. Y el niño se estaba metiendo y metiendo y el niño le decían al hermanito, por favor, sal que te vamos a pegar. Y el niño seguía insistiendo hasta que pasa que el lazo se enredó en el cuello y el niño se cayó con el lazo enredado en el cuello. Pero no estoy diciendo que se ahorcó. Pero ese niño fue a ponerle la queja a su mamá y le dijo, mira que mis hermanas me querían ahorcar, me querían matar. ¿Y qué hizo esta madre? Cogió a las hijas y prácticamente casi las sacaba a pura, bueno, no sé a qué, a pura madera. Casi sacaba a estas pobres niñas, simplemente porque el niño lloró y el niño dijo, no, es que me querían matar. Y claro, y el niño tenía aquí la marca de la soga, pues obviamente parecía que estas niñas hubieran atentado contra su hermano. Pero hermanos, aquí, en este caso, yo creo que la madre debería esperar antes y saber cuál es el caso. Hermanos, necesitamos sabiduría para esto y es Dios quien da sabiduría. Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios da sabiduría a través de ciertos medios. Vamos a mirar a través de qué medios da sabiduría. En primer lugar, Dios da sabiduría a través de su palabra, lo que dijimos esta mañana. Dios da sabiduría a través de la predicación. Salomón dice, dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios dice que hasta el simple, ¿usted sabe qué es la persona simple? Una persona que no sabe casi, muy llano lo que sabe, es muy poquito lo que sabe, pero aún esa persona, por simple que sea, puede ser sabia. En el estudio de esta misma serie de sermones ha salido de la escritura, hermanos, tantos principios que nos han ayudado a ver cosas. Yo sé que en medio de toda esta serie ustedes han mirado varios principios que han podido aclarar y ver, bueno, yo no había visto esto por ahí, pero que antes no le entendíamos muy bien y ahora nos ayudan a trabajar en la vida de nuestros hijos. En segundo lugar, Dios da sabiduría a través del consejo de hombres más maduros. Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. Es bueno que cuando podemos tener comunión con un justo, lo que decíamos esta mañana, con un hombre o una mujer madura en fe, del cual podemos extraer sabiduría. En Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Hermanos, el que ama la instrucción, el que quiere ser enseñado, el que está dispuesto a escuchar a otros, ese hombre será sabio. El hombre que está dispuesto a escuchar una predicación con atención es que quiere ser sabio. En tercer lugar, otro medio que Dios usa para traer la sabiduría es la oración. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y se le será dado. Y en este punto, hermanos, está de último, porque de esto dependen los otros. Hermanos, ¿de qué te sirve orar pidiendo sabiduría si tú no estás atento a la palabra de Dios que te puede hacer sabio y no atiendes a los consejos? Por ejemplo, una persona dice sabiduría y se queda dormida en el culto, hermanos, eso es incoherente. La verdad, está pidiendo algo que ni él siquiera está poniendo atención a la sabiduría que está escuchando. La Biblia dice que uno pide y también busca. No ores porque estás al mismo tiempo cerrando la puerta donde pueden venir esos mismos consejos sabios que Dios te va a dar. Pero si no pones atención a esa petición, hermano, ¿para qué pides sabiduría si no estás escuchando el medio en el cual Dios va a dispensar esa sabiduría a tu vida? Debemos orar, pero debemos atender a la escritura cuando es predicada y debemos pedir consejo a los hombres más maduros y si hacemos esas cosas en oración seremos sabios. Y lo que produce en nuestros hijos el ver que sus padres tienen sabiduría de Dios para juzgar, lo mismo que produjo en el pueblo de Israel, ¿sabe qué va a hacer? Si nuestros hijos ven que nosotros juzgamos las cosas con sabiduría, ellos va a producir en el corazón de ellos temor y respeto. Cuando los hijos saben que tienen que enfrentarse con padres que son muy sagaces, muy astutos, hablando en un lenguaje correcto, hermanos, padres que son sabios para poder penetrar a donde ellos no quisiéramos que nosotros penetráramos, eso causa temor. Es decir, hay hijos que saben que sus padres
conocen las intenciones de su corazón. Hay padres que ya están pastoreando a sus hijos también, que saben, yo sé por dónde va la cosa. Y los hijos también se dan cuenta de que lo están pillando. Sí, una mirada, hermanos. Que los hijos se den cuenta que sus padres tienen sabiduría de Dios para ver lo que ellos quieren esconder. Hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos tratan de ocultar cosas, cierto? Y nosotros los descubrimos. Cuando ellos se ven descubiertos, ¿qué? Eso comienza a generar temor y respeto por nosotros. Así que ora día tras día, como oró Salomón, y no pidió riquezas ni una herencia para sus hijos, y eso me parece importante. Mire que Salomón no pidió herencia para sus hijos, él pide sabiduría, y después que te dé Dios sabiduría, pide más sabiduría para levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque si Dios nos da riqueza y no nos da sabiduría, nos está dando una maldición a nosotros y a nuestros hijos. No pidas dinero sin pedir sabiduría, por lo que estás pidiendo es la destrucción de tus hijos y de tu vida. Hermano, Salomón no pidió riqueza ni fama, ni poder militar. Salomón pidió sabiduría. Hermano, no es fácil levantar niños en el temor de Dios. Y niños y jóvenes, ustedes también deben pedir sabiduría. Niños que me escuchan, niñas que me escuchan, deben pedir sabiduría a Dios, porque es el deber de ustedes esforzarse por tener un clima de paz y de armonía en sus hogares. Niños, es tu responsabilidad y esa sabiduría solo puede dártela Dios. Por eso debes orar. Niños, ustedes oran, deben orar pidiendo sabiduría para que haya paz. Y por último, veamos el último principio de una manera mucho más breve. Debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicio. Debemos escuchar, aprender a oír antes de pasar juicio. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. En estos dos textos, hermanos, hay dos enseñanzas básicas. En primer lugar, en el versículo 13 debemos ver que para ser pacientes y esperar hay que tener toda la historia antes de llegar a la conclusión. Es decir, hermanos, debemos esperar, nunca se apresure a tomar un juicio de una manera tan ligera. Espera. Yo sé que hay una tensión muy común en nuestros corazones de pensar que tenemos el asunto aclarado cuando solo tenemos un pequeño pedazo de la historia o del problema. Por eso en el versículo 13 nos dice que si somos pacientes, al final pasaremos, pero que si somos impacientes, pasaremos al final por tontos y seremos avergonzados. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, y al final quedará como un tonto y será avergonzado. Pero la segunda enseñanza se encuentra en el versículo 7. Muchas personas poseen una extraordinaria habilidad a la hora de presentar las cosas de una manera muy persuasiva, ¿cierto? Hay nuestros hijos, ¿no? Hay hijos que son muy persuasivos para convencernos de que ellos están diciendo la verdad, aunque no la están diciendo. Y cuidado, hermanos, que los dos vienen a decirnos y nos convence siempre el mismo. Bueno, y yo sé, hermanos, hay niños ni siquiera que él es la víctima y ni siquiera se defiende. ¿Ustedes no han visto esos niños que ni siquiera hablan? Y algunos de nuestros hijos tienen la habilidad de convencer que los otros niños en la casa no poseen. Por eso a la hora de pasar juicio debemos escuchar los dos lados involucrados en el conflicto y cada uno de nuestros hijos debe venir y decir lo que pasó. Debe venir. O sea, no podemos nosotros quedarnos solamente con una versión de los hechos. Hermanos, enseñen a sus hijos a actuar bíblicamente y a dejarles el asunto a las autoridades competentes. Cuando un niño golpea a otro, debe castigarlo o debe ser castigado porque nada justifica ese comportamiento. Pero el que provoca contiendas también debe ser castigado. ¿Sí ves? El niño, el otro porque le pegó, pero el otro porque lo provocó, debería ser más castigado. ¿Quién? El que provocó. Porque está trayendo, hermanos, esta tensión en el hogar. Hermanos, y el debe ser castigado y probablemente con un castigo mayor porque ese niño es un escarnecedor. Y tenemos que ayudarle a mortificar ese pecado que mora en el corazón,
porque es ese niño, ese mismo niño que luego será un rebelde sin causa contra todo lo que se llame piedad y santidad, si no lo corregimos ahora. Cuidado con nuestros hijos, hermanos, ellos crecen y estas cosas no se van a quedar ahí, no se van a quedar allí, sino que se van a convertir en problemas más grandes. Así que si no lidiamos con problemas pequeños, esos se van a convertir en problemas más grandes. No debemos así, hermanos, ser simples y apresurarnos a la hora de pasar juicios. ¿Saben por qué, hermanos, muchos padres hacen esto? Porque para ellos no es agradable meterse en una confrontación, tal vez por el cansancio de las labores o de las múltiples actividades de la casa, y no quieren meterse en problemas, y porque es más fácil resolver el problema con la poca información posible, o simplemente decirle al niño no quiero chismes. Pero cuando los padres actúan así, lo que va a ocurrir es que poco a poco comienzan a perder la credibilidad de sus hijos. No olvidemos, hermanos, que la sabiduría de los padres genera respeto y temor en los hijos. Donde esa sabiduría está ausente, se genera lo contrario. Pero también, hermanos, respeto por un lado de los padres, de los hijos hacia los padres. Hermanos, nuestros hijos deben sentir que en nuestra casa la justicia no es ciega, en nuestra casa la justicia no es inexistente, porque si no, esto creará un ambiente de tensión, de amargura en el corazón de nuestros hijos y sobre todo en el corazón de aquellos que reciben mayor grado de fruto de la injusticia. Hay niños que no se saben defender, como decía, hermanos, y esos niños recibirán en mayor grado el fruto de la injusticia de los mayores. Y eso es cruel, hermanos, porque los niños están buscando una protección en los padres, que los defiendan de los otros hermanos que quizá están siendo crueles con él, y ellos buscan un refugio, y no justo que los padres no hagan esto, hermanos, con cordura y justicia. Ellos deben castigar al que hace lo malo y deben defender al que hace el bien. Cuando él ve que no sabe, hermanos, cómo defenderse por sí mismo, porque sus padres todos lo tildan de chismes y tampoco los defienden, hermanos. Eso es como en el gobierno, ¿no? Cuando no se defiende el caso de los oprimidos. Hermanos, tengamos juicio, tengamos sabiduría a la hora de tratar con estas cosas. Concluimos, hermanos. Entonces, los primeros principios que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar las disputas domésticas en el hogar, primero es: debemos entrenar a nuestros hijos para que ellos sepan juzgar los asuntos pequeños. 2, debemos orar a Dios que nos dé sabiduría para llevar a cabo con discernimiento esos asuntos. Y 3, debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicios. En la próxima enseñanza, hermanos, continuaremos con los siguientes próximos principios y ya prácticamente nos quedaremos ya a 3 enseñanzas o 2 enseñanzas para terminar. Espero, hermanos, que el Espíritu Santo haya redarguido su corazón con la enorme importancia de estas cosas, si de verdad queremos criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar.